Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. El adulterio provoca una herida profunda a la confianza e intimidad conyugal. Incluso Jesús lo confirma como causal bíblica de divorcio o terminación del pacto matrimonial. No ordena a los cónyuges separarse definitivamente, pero sí abre una puerta de salida si el cónyuge ofendido decide traspasarla. Jesús en Mateo 5, 27 al 30, así como todas las advertencias de su Sermón del Monte, por ejemplo, hacia la ira, el perdón, amor a los enemigos, el repudio conyugal, la avaricia, el afán, etc., expuso el adulterio como algo imposible de superar en nuestras fuerzas, porque terminó en 7:24 hablando de fundamentar nuestro corazón en Él, en sus fuerzas, en su permanencia como la roca firme de nuestras vidas. Mi hermano, iniciamos lo que será, si Dios lo permite, 2 programas de este tema, un proceso colaborativo, y esto está muy intencional, como vamos a verlo, contra el adulterio. Te saludo en esta mañana. Un gusto estar con vos como siempre, y es un tema súper importante para hablar de cuál es nuestro rol en ese tema tan importante. Sí. Es que cuando Jesús habló acerca del adulterio, según Éxodo 20:14, que lo va a repetir a la nueva generación en los campos de Moab, en Deuteronomio 5:18, muchos suponían que guardaban esta ley de Dios si no cometían adulterio en su forma más explícita, es decir, el acto sexual, ¿verdad? Uh-huh. Pero el Señor enseña que es posible quebrantar esa ley por medio de nuestros pensamientos y deseos. Y esas son palabras importantísimas. Uh-huh. Sobre una persona que no sea nuestro cónyuge. Entonces, cuando nuestra conducta, o más bien, aun cuando nuestra conducta sea aparentemente moral y correcta. Uh-huh. Es decir, se creía que el adulterio es solamente el acto sexual, uh-huh, y que todo lo demás no entraba ahí. Exacto. Pero Jesús dijo, no es así. Y es que esto, como bien decir, de los deseos y afectos, es que esto ya estaba en la ley. Porque cuando Jesús profundiza el 7º mandamiento, uh-huh, o sea, no cometerás adulterio, según Éxodo 20, ¿no? Lo dice con la intencionalidad del 10º. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Exacto. Entonces, es esto, digamos que Jesús señala la profundidad de la ley de Dios, uh-huh, que muestra realmente, desde un principio, la incapacidad del ser humano para poderla cumplir. Uh-huh. Y que necesita del Señor para poder guardarla constantemente. Exactamente. Cuando Jesús enseña en el Sermón del Monte, yo creo que lo hace con una intencionalidad de profundidad. Vamos un poquito más profundo. En varios casos, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado. Correcto. ¿Por qué decía esto? Porque para los maestros de la ley, el adulterio consistía no tanto en la infidelidad a la propia esposa. O sea, el problema no era que yo le fuera infiel a mi esposa, uh-huh, sino en apropiarse de la esposa del prójimo. Ahí es donde estaba el problema para los maestros de la ley. Importante entender esto. Muy importante por el contexto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. En el comentario de David Byrd en Mateo capítulo 5, la lectura de la ley en ese contexto era escandalosamente machista, es lo que él afirma. Para ellos, la ofensa denunciada no tenía que ver con la deslealtad a la esposa. Bien, es decir, el problema del adulterio no era serle desleal a la esposa, ajá, como Malaquías lo va a decir después, ajá, sino con ultrajar los derechos del hermano del israelita engañado. ¿Qué? O sea, increíble, ¿verdad? Sí. Correcto, es tremendo. Sí, tremendo. Y para seguir ahondando en este contexto histórico que está señalando, las relaciones sexuales de un hombre casado con una mujer soltera, uh-huh, no eran consideradas adúlteras, en esta línea errónea. ¿Por qué? Porque no había ningún marido ofendido en medio. Claro. Entonces no se le está ultrajando, uh-huh, no se le está apropiando a la esposa de otro. Uh-huh. Entonces, si la mujer es soltera, ahí no hay adulterio. No hay adulterio. Sí. Correcto. Y aún sucedía lo mismo con la esposa de un gentil, por considerar que la ley solo prohibía el adulterio con la mujer del prójimo. Claro. Y prójimo era
otro judío. Súper conveniente, ¿no? Totalmente. Para los gentiles no era, ellos eso no aplica, ¿verdad? Sí. Y para sostener esto, tenían que desestimar el ejemplo bíblico de David y Betsabé, porque era un caso de adulterio con la esposa de un gentil, ya que Urías era hitita, ¿verdad? Y no era un judío. O sea, que no es que no se mostraba, o sea, toda esa tergiversación era por la dureza del corazón, como lo señala Jesucristo. Y el corazón como un acto volitivo, ¿verdad? Como la voluntad, porque conocían la ley, pero no querían rendirse a la ley. Claro, y buscaban un chivo expiatorio o un portillo legal para decir, no, pero es que realmente lo que quiere decir cuando no cometerás adulterio significa esto y esto, pero estas prácticas sí son. Y justamente lo que vos decías, lo enfatizo, de que, como Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón. O sea, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Porque ustedes son tercos. Y claramente lo ejemplifica. Claro. Entonces, el adulterio atentaba contra el matrimonio del hombre engañado. Esa era la postura de los maestros de la ley. Exactamente. Okay. No contra el del hombre adúltero, ¿verdad? Ni se pensaba en el dolor, como dijiste, ni se pensaba en el menosprecio de la propia esposa. No, eso ni se tomaba en cuenta. No, eso no haría. En nuestras definiciones actuales, era una clara forma de violencia sexual. Correcto. Nada más para aclarar, esto es lo que ellos creían, no es lo que la Escritura enseña. Correcto. Muy buena la aclaración. Cualquier cosita, ¿verdad? Que la línea no se desvíe. Eso es lo que ellos pensaban de las Escrituras. Totalmente. Por un corazón endurecido. Y vos lo afirmaste muy bien al decir que es una forma de violencia sexual. Exactamente, exactamente. Muy bien. Seguimos metiéndole, ahondando en el asunto. No, ya empezamos y aquí no nos podemos salir. Ahora, si esto nos escandaliza, o sea, si decimos, ¿cómo es posible que estos maestros de la ley, hombres venerados del pueblo, pensaran así? Al menos ellos desaprobaban el adulterio, ¿verdad? En el caso de la mujer adúltera, en Juan capítulo 8, versículos 1 hasta el 11, ¿verdad? En nuestros días se cambian las etiquetas. El crimen del adulterio es llamado romance, es un idilio, y evidentemente promocionado de emociones, de canciones emocionales y demás cosas de la cultura que van, ¿verdad?, poniéndole un tinte como bonito. Sí. ¿Verdad? Cuando realmente es un asunto difícil. Muy buena observación. Ahora esto, ¿verdad? Que dentro de toda la hipocresía y acomodo, desde mi propia conveniencia, se buscaba apedrear al otro sin que se den cuenta de lo que yo hago, ¿bien? Ahora, como estás diciendo, artistas, digamos, figuras culturales, explícitamente se habla acerca del adulterio. Correcto. ¿No? Y eso se canta, y eso se baila, y eso se recibe, en las películas también. Correcto. Como que forma parte de la vida, ¿verdad? ¿Cómo vamos a esperar fidelidad? ¿Y cómo vamos a esperar? No, ese es un ideal. Correcto. Totalmente. Bueno, y ni entremos en el caso de la mujer adúltera, ¿verdad? O la que se etiqueta como mujer adúltera, sí, ¿verdad? Que es un caso también que tiene su análisis y sus preguntas, ¿verdad? Exactamente. ¿Dónde estaba el hombre? Exactamente. ¿Cómo la encontraron en el momento? Sí. Otras preguntas. Muy bien. Sí. Ahora, para Jesús, el adulterio es la violación del más sagrado pacto relacional humano. Así es. El más vil atentado contra la felicidad y contra el hogar se comete. Sí. O sea, es algo grave delante del Señor, sí, el adulterio. Tan grave que, bueno, como sabes, una definición de divorcio es amputación. Es decir, es una falta tan grave que amputa el pacto entre un esposo y una esposa. Lo mutila, buena palabra, lo mutila. Imagínate, cuando el matrimonio es un diseño de Dios, ¿verdad? Correcto. Hay un proverbio que dice que el que comete adulterio nunca quitará esa marca a su frente. Dentro de la escritura proverbial es una amputación, una herida, una marca que siempre estará ahí. Sí. O sea, para magnificar lo grave que es esto. Y esa lectura habla de que quien comete adulterio es un gran necio. Exactamente. Exactamente. O sea, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es ir en contra de la voluntad de Dios. Y probablemente aquí muchos de nosotros se levantarán diciendo, ¿verdad?, con un tono tal vez de juicio, sí, es cierto, él comete adulterio, pero lo que estamos diciendo desde el principio es que no solamente es el acto concreto de la relación sexual fuera del matrimonio. O sea, es más profundo que eso. Sí. Entonces somos más propensos de lo que creemos.
Entonces, lo que Cristo condena no es el mirar, sino el mirar para codiciar. Bien, claro está, el límite entre ambos casos es muy estrecho. Por eso Job hizo un pacto con sus ojos, ¿verdad? En Job 31:1. Pero para contextualizar este pacto, no se trata de no mirar, algo que sería insostenible, sino colocar los recursos que tenemos en Cristo entre un eventual disparador externo, algo para mirar, que puede ser desde la publicidad, que es erotizada totalmente, forma de vestir de algunas mujeres, porque mi cuerpo es mío y hago en mi cuerpo lo que quiera, escenas de películas para toda la familia, pongo comillas, ¿verdad? Es una película que no se sabe dónde apareció una escena de sexo, pero sí, de es acuerdo. un desastre. De acuerdo. Y entonces es colocar el recurso de Cristo entre esos disparadores que acabamos de decir y el consuelo que buscaremos a dicho estímulo desde el pecado que aún habita en nosotros. Entonces, el pacto de los ojos sería colocar la palabra de Dios memorizada entre estímulo y consuelo. Por ejemplo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, guíame en el camino eterno. Entonces, ahí está, digamos, ya sí, la contextualización de cómo, una línea, cómo entender el tener un pacto con los ojos. ¿Significa yo ir caminando viendo para abajo en mi vida? No. Significa saber dónde colocar mi identidad dada en Cristo. Correcto. Entre ese disparador que no puedo evitar, pero que sí estoy llamado a no madurar, como habla Santiago de la tentación, no incubar esos pensamientos, ese estímulo, para que no llegue ya a un estado pecaminoso que me da un sentido de separación o de muerte relacional. Ahora que hablabas, me acordaba cuando das este muy buen ejemplo de dónde colocar la palabra memorizada, se me vino a la mente Salmo 101, versículos 2 y 3. En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Qué bonito. Es imposible, como decías, no puedo andar todo el día viendo para el suelo. Pero sí poner la palabra de Dios memorizada es no poner cosa indigna delante de mis ojos. Porque primero veo la palabra de Dios y sus mandatos antes de ver estas cosas indignas, ¿verdad? O estas prácticas indignas. Qué lindo, qué lindo. Me pongo a pensar que no podemos evitar ese primer mirar, pero sí podemos evitar el cómo miramos nosotros desarrollando eso que vimos. Exacto. Y eso es a lo que estamos llamados, que estás diciéndolo muy bien. De allí colocar el recurso, porque en nuestra carne, ¿qué queremos? Pues seguir reproduciendo lo que vimos. Claro. Desde la fantasía, desde, no sé, yo involucrarme en la cena con la persona que vi, porque soy irresistible, entonces, etcétera, etcétera. Ahora uno empieza con esas imaginaciones, ¿no? ¿Qué sucede? No es un adulterio físico, pero ¿qué pasa? Yo voy preparando en mi imaginación, en mi fantasía, en mi mente, la posibilidad, porque yo me veo en esa escena fantasiosa. Correcto. Entonces, cuando llegue la posibilidad de materializarlo, realmente yo ya vengo preparándome para eso. Claro. Y esa está la sana advertencia de Jesucristo. Correcto. No es imposible, pero mayormente una persona no cae de un día para otro o no cae en el momento. Hay un proceso previo. Una persona que cae en esas prácticas no es que un día me levanté, ¿qué problema? Tal vez pueda suceder, ¿verdad? No quiero generalizar, pero es más probable que haya habido un proceso, como vos decías, de fantasear, de idealizar, de etcétera, para en el momento dado decir, esta es la oportunidad. Exacto. Estoy de acuerdo con eso. De acuerdísimo que es un proceso. Inclusive puede ser un proceso modelado. Puede ser que personas hayan sufrido el adulterio de su papá hacia su mamá, o viceversa. Y es un modelaje. Claro. Bueno, y pienso en José, ¿verdad? Con su hermano mayor, con Rubén. Correcto. Bien, tuvo el modelaje de que se acostó con una concubina de su padre Jacob. Y de repente tuvo su oportunidad con la esposa de Potifar. Pero siempre la escritura en él dice, y Cristo, y Jehová estaba con él. Correcto. Y Jehová estaba con él. Entonces, aquí se desestima el modelaje y decía, ¿cómo yo tendré afrenta delante de Dios por esto, no? ¿Cómo haría ese grande mal y pecaría contra Jehová? Correcto. Totalmente. Y no lo hizo. Muy bien. Sí. Ahora, en el caso de la mujer, para darnos otra perspectiva, su estímulo no es que no implique el deseo de sus ojos,
pero se centra más en lo que escucha, en la atención que recibe de otro. Son esas sensaciones de atención y de cuidado. Exactamente. Y esto lo he escuchado de primera mano, conversando con personas que han tenido diversas situaciones. Son frases que parecieran muy superficiales, pero es que sí me escucha. Es que me dijo tal cosa. Sí. Es que lo que mi esposo no hacía, él me decía. Ajá. Y es como un clic muy profundo en el caso de las mujeres. Y otra vez, una mujer no podría evitar una palabra muy necesaria en su momento. Pero luego viene, ¿y cómo sería si yo sigo escuchando esas palabras de tal persona? ¿Cómo sería mi vida? Y entonces empiezan a reordenarse de alguna manera los afectos, ¿verdad? En ese sentido empiezan a crecer. ¿Qué pasaría si cada mañana y cada día yo recibo esto? Y ya empieza a consumarse el adulterio mental. Correcto. O el adulterio emocional para estar ya preparada para en cualquier momento el adulterio físico. Es un asunto de tiempo y espacio. Sí, exacto. Nada más. Sí. De acuerdo. Entonces, el hecho de que las dos cosas, desear y consumar el adulterio, sean pecaminosas, no significa que sean iguales. Me explico. Solo hay que considerar que sus consecuencias son muy diferentes para comprender que no es así. Es mucho más fácil arrepentirnos y restaurar nuestra relación con el Señor cuando el pecado está aún en la fase de incubación interior que cuando estamos involucrados en una relación apasionada con otra persona. Correcto. Y esto se reveló claramente en la situación de David con Betsabé. Su comunión con el Señor fue restaurada por su arrepentimiento, pero su casa sufrió terribles consecuencias. Correcto. Hay una mayor posibilidad de arrepentimiento en el deseo que ya en la consumación. Claro. Usaste la palabra incubación. Me hizo pensar en Santiago 1, 14, 15, sino que cada uno cuando es tentado es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Hay un librito muy chiquitito, no me acuerdo el autor, que hablando sobre la inmoralidad sexual, él usaba este ejemplo ya para finalizar su libro como una ilustración, y él decía que aquí que el tiempo acá es de abortar. Es decir, el pecado ha sido engendrado pero no concebido. Y él ilustraba, ¿verdad? No es que es una ilustración muy, muy interesante. Aquí es el momento de decir, me salgo. Y creo que pasa por esta línea entre el desear decir, voy a evitar, voy a confesar, voy a arrepentirme, a confesar y a buscar una restauración antes de ya caer en el acto como tal. Y qué importante entender, mi hermano, este equilibrio de nuestra responsabilidad también, porque vamos a suponer, yo no huyo, yo no corto, yo no procuro, es decir, yo desentiendo el llamado que tengo a una batalla espiritual. Porque es un llamado para mí, con las fuerzas de Cristo, pero en una batalla, donde hay una acción, hay una responsabilidad. Entonces, vamos a decir, yo permanezco incubando la situación y confío que Cristo va a hacer algo en mí para que yo me detenga, por ejemplo. Señor, voy para allá, deténme. Señor, voy para allá, Exactamente. deténme. Pero yo procuro esos ambientes de vulnerabilidad. O sea, no corto. Esta parte de responsabilidad no se entienda como que yo lo hago en mi propia fuerza, pero yo necesito mis fuerzas, mi fuerza humana, potenciada por la gracia de Cristo, pero el que estoy llamado a llevar a mi cuerpo en santidad soy yo. Claro. No entreguen los miembros de su cuerpo al pecado, dice Pablo. ¿Por qué? Si yo caigo, yo haría lo de Adán. Claro. Bueno, fuiste tú. Claro, la mujer que me diste, o sea, vos no me diste los recursos, ¿qué voy a hacer yo? Exactamente. Yo me quedé aquí sentado mientras caminaba hacia la tentación, la incubaba, pero yo no sentí nada. No sentí esa fuerza, ese fuego abrasador, ¿verdad? Ese amor por Dios impensable. Exactamente. Claro. No me potenciaste, Dios. Claro. Yo creo que es un punto de equilibrio muy saludable y creo que cualquier extremo va a ser nocivo y tenderíamos a polarizarnos en el decir, lo hago en mis fuerzas. A partir de hoy, yo en mis fuerzas no voy a ver e incubar pensamientos pecaminosos. Voy a fracasar apenas salga a este lugar. De acuerdo. Pero tampoco es el extremo de decir, Dios,
yo no me entiendo, vos guarda mi mente porque vos sabes que no puedo, listo. Exacto. Y si pasa algo, la mujer que me diste. Entonces, yo creo que es ese sentido de equilibrio, Sí. ese alerta, ese velar, ese ser sobrios, sabiendo que yo en mi propia fuerza no puedo. Exacto. Pero que yo creo el espacio de esa intimidad con el Señor primero, pero soy sostenido en el día a día con una dependencia saludable del Señor. Decir, Señor, yo sé que tal persona, que tal lugar, que tales situaciones, ¿Qué tal el chat? que tales chat, que tales aplicaciones. Que seguir contestando, que seguir recibiendo, que no bloquear. Exacto. Creo que ahí llegas a un muy, muy, muy buen punto. Y lo digo por casos que he escuchado, ¿verdad? Por los benditos chats, ¿verdad? ¿Qué pasaría si esta persona recibe, vos o yo quien sea, un chat con una propuesta directa? O sea, sigo contestando. Exacto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy incubando ese pensamiento. Y a la vez estás orando al Señor que te dé las fuerzas, pero sigues contestando. Claro, le digo, Señor, dame un momentito que estoy haciendo mi devocional y después ¿verdad? Así es, esa pero, es la triste realidad. Pero ¿qué pasaría si en ese momento las acciones de mi responsabilidad son bloquear e informar a mi esposa? Mira, me escribieron esto. Yo no puedo santificarme a mí mismo, pero mi responsabilidad humana son las 2 o 3 acciones, pocas que puedo, Sí, pero que son en madurez y en sabiduría. sí. Bloqueo e informo. El Señor me va a sostener. Yo no puedo hacerlo, pero sí asumo mi parte en este proceso De acuerdo. contra el adulterio. Por eso utilizamos tanto esa frase de la colaboración. Correcto. Porque bien dijiste, yo no me puedo autosantificar porque es producto de la gracia, pero sí colaboro, o sea, sí respondo a mi proceso de santificación. Respondo, como respondí a mi proceso de justificación. Correcto. Por supuesto que la no condenación es por la obra de Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero esta obra consumada de Cristo, yo respondo a esta obra. Correcto. Colaboro en mi salvación. No que lo que yo haga me justifica, sino que yo tengo una respuesta, digamos, consciente y necesitada por el arrepentimiento y decir, necesito de ti como Salvador. Y luego viene mi entrega inmediata como Jesucristo como Señor de mi vida. Exactamente, de acuerdo. Porque si es Salvador y yo sigo chateando, ¿dónde está el señorío de Cristo en mi vida? De acuerdo. Y tengo que revisar mi salvación. Totalmente. La comprensión de la salvación. Exacto. De acuerdísimo. Como Apolos, porque tuvieron que explicarle el Evangelio. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, creo que es importantísimo esta perspectiva de la responsabilidad humana bien entendida. Y otra vez, no nos autosantificamos ni nos autojustificamos, no tenemos esa capacidad, pero sí tenemos algunas responsabilidades colaborativas de presentarme, de estar, de bloquear y de informar. Creo que eso es sabiduría y eso es también madurez de parte de un creyente. Sí. Entonces, solo del Señor, como para sintetizar lo que acabamos de decir, solo del Señor recibimos la fortaleza para luchar contra la fuerza de la tentación, pero en ese equilibrio que hablamos, en Mateo 6:13, nos enseña a orar, Jesucristo, diciendo, no nos dejes caer en tentación. Ahora bien, Mateo 5:29-30, cuando Jesús habla metafóricamente de sacrificar el ojo o la mano derecha si contribuyen a mantener el adulterio, nos invita a colaborar en la lucha contra este pecado de violencia sexual, identificando y arrojando de nosotros las ocasiones de caer. Correcto. Porque quien se corta la mano soy yo, mi hermano, metafóricamente hablando. Y el que se saque el ojo soy yo. Es decir, yo prefiero entrar así, en esta metáfora, en esta ilustración, que no perderme. Correcto. Pero es una decisión que yo tomo de tomar en esta ilustración el ojo y sacármelo porque me es ocasión de. Correcto, sí. Eso es muy, muy interesante lo que estás diciendo, porque no es Dios quien me saca el ojo o me corta el brazo. Es la respuesta en mi colaboración. Todo lo demás lo va a hacer el Señor, pero si yo realmente quiero vivir dentro de la vida abundante que el Señor me ha dado, exacto, y eso es un asunto a tratar, y me toca sacarme el ojo, yo tengo que hacerlo, pero el Señor va a hacer todo lo demás. Sí. Okay. También lo que los discípulos tienen que repudiar, los discípulos de Jesús tienen que repudiar para colaborar en su santificación es el contacto con cosas que podrían parecer legítimas, pero que en realidad provocan en ellos lujuria. Entiéndase como colaboración,
porque la lucha esencial se logra desde la presencia del Señor, donde recibimos el poder de la gracia para el oportuno socorro. Entonces, el discípulo de Jesús entiende los contactos con esas cosas que no están mal. O sea, parecen legítimas, pero yo sé que me está alimentando una lujuria que me va a llevar a prácticas que no son correctas. Y lo sabemos. O sea, realmente lo sabemos. De acuerdo. O sea, totalmente. Sí. Y se ven en cosas, por ejemplo, como una serie. Yo a veces me pongo a ver una serie y el título decía tal cosa. Y de pronto veo que la serie viene con una alta connotación sexual. Es una serie, está en Netflix, la puedo... Son escenas, son cosas. Pero está alimentando esa lujuria. Me quedo ahí. Ahí es donde vienen estas fuertes avenidas de permanecer en contacto con cosas que parecen legítimas, pero que al final provocan lujuria. Correcto. Que deberíamos simplemente cortar. Cortar, exactamente. Sí. Y como estamos diciendo, si no se pueden evitar, igual se cortan. Claro. Pero se cortan cuando después de ver una serie específica, ¿con qué escena nos quedamos? Claro. Es interesante. Yo veo la serie, dura 48 minutos, pero yo me quedo con la escena de segundos que despertó un deseo sexual. Correcto. Qué interesante. Es decir, veo la serie y me quedo con esto. Pero yo lo identifico. Claro. ¿Bien? Es esa colaboración. Y digo, Señor, en tus fuerzas. ¿Verdad? En tus fuerzas. Ahora empiezo a estimar si la serie va a continuar con esa connotación sexual. Esa es la colaboración. Exacto. Porque no es, vuelvo a ver a otra y Señor, en tus fuerzas, porque cada vez se va a hacer más débil en mí, no en Cristo. De acuerdo. El estimar, el confiar en ese recurso. Porque yo estoy incubando esa tentación porque yo decido ver el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4. Claro. Y luego de ahí, Señor, ¿qué sucedió? No me diste la fuerza. Claro, no me capacitaste para tolerar estas tentaciones. Exacto. De acuerdo. Entonces recordemos que la permanencia en Cristo para vida desplaza la permanencia en el pecado para muerte. Va a decir 1 Corintios 6, 9, 10, en Nueva Traducción Viviente, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o cometen adulterio, ninguno de esos heredará el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque realmente no han permanecido en Cristo. Correcto. Y una característica necesaria es que nosotros somos salvos y permanecemos en el Salvador. Y lo reconocemos como nuestro Señor. Es un asunto de permanencia. Es un asunto de permanencia. Permanezco entonces en estas dinámicas donde alimenta mi lujuria. Sí. Y las identifico, como vos decías, pido ayuda al Señor y el Señor como que nos responde. Sí. Pero sigo permaneciendo en esas fuentes de lujuria. O permanezco en Cristo, ¿verdad? Y como vos decías, para que se desplace esas prácticas pecaminosas y que sea el Señor que siga reinando en nosotros. Juan capítulo 10 habla de que Jesucristo dice acerca de sus ovejas son mías. Nadie me las arrebatará de mi mano. Sí. Pero basta con leer el versículo anterior. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces habla de la característica de la oveja. Correcto. Entonces sobre esa característica viene el versículo que dice, y nadie me las arrebatará de mi mano. Las que escuchan. Las que escuchan y me siguen. Correcto. Entonces, el adulterio es una afrenta contra la dignidad del otro cónyuge. Bien, no como decían los maestros de la ley, ¿verdad? Que lo mencionamos al principio. Porque es un gran daño relacional. Uno mayor se lo comete a sí mismo el adúltero. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás. Proverbios 6, 32 al 33, Nueva Traducción Viviente. Claro, me gusta esto que estás diciendo para terminar. Es un gran daño relacional, sí. Pero uno mayor, en cuanto a relación, es hacia el mismo corazón del adúltero. Correcto. Me encanta eso, ¿no? El hombre que comete adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo. Ahí está en la escritura. Proverbios 6, 32, 33, Nueva Traducción Viviente. Sí, destruye una relación. Claro. Pero ve que el punto es, primero se destruye a sí mismo, pensando que está consolándose muy bien, ¿verdad? Y que se está animando su autoestima equivocada. No, es destrucción. De acuerdo. Destrucción. De hecho, si no me equivoco, Pablo dice que el que comete adulterio peca contra su propio cuerpo. Es un daño mayor al adúltero. Sí. Y su afrenta no será borrada. Sí. Su vergüenza no se borrará jamás. Sí.
¿Qué te parece si extendemos el tema para la otra semana? Porque es un tema amplio, doloroso, complejo, Sí. pero importante de seguir profundizando. Y sí, importante de seguir, como estás diciendo, poniendo luz al tema. Sí, poniendo luz, creando perspectiva. Sí. De acuerdo. Bueno, la otra semana, si Dios nos permite. Si Dios lo permite, estaremos aquí la próxima semana. Sí, muy bien. Nos vemos entonces. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.